Usemos ahora lo que hemos aprendido sobre la preenvolvente positiva para definir otra señal que se llama la envolvente compleja. La envolvente compleja solo tiene sentido cuando la señal original S es una señal de pasabanda. Por lo tanto, en adelante vamos a asumiremos que S de t es una señal de pasabanda. Una señal de pasabanda vamos a representarla de la siguiente forma. Vamos a asumir de que hay una frecuencia portadora, esto es frecuencia, y hay una menos frecuencia portadora. Y la señal, y aquí mantengo el código de colores, la vamos a asumir como una señal cuyo espectro es como sigue. Y aquí intencionalmente hago por un lado un semicírculo y por otro lado una rampa, porque en frecuencias negativas, para que la señal sea real, desde luego que los espectros deben ser simétricos. Lo que queremos representar con esta simetría es que la señal es real, de pasabanda, pero que no es el resultado de una traslación espectral en el sentido clásico de multiplicar por coseno. Vale decir, esto no es una traslación espectral de una señal que también en la banda base es real, porque habría una simetría que no se cumple acá. Ahora, si es que para esta señal dibujamos la preenvolvente positiva, voy a simplemente duplicar el gráfico y pegarlo nuevamente. Cambiamos el color a lila. Entonces, por supuesto que la preenvolvente positiva tiene en frecuencias negativas valor 0. Esto es el módulo de S sub más de F, y lo que teníamos en la primera gráfica es el módulo de la señal original S de F. Supongamos ahora que esta señal en frecuencias positivas es el resultado de una traslación espectral desde la banda base de la siguiente señal. De esta señal naranja. Supongamos que existe esta señal naranja. Esta señal es trasladada a la pasabanda, produciendo una preenvolvente positiva, que es la preenvolvente positiva que representa la señal de pasabanda roja, que es real y que tiene esta cualidad de simetría que hemos establecido. Concretamente, lo que estoy diciendo es,
supongamos que esta preenvolvente positiva en el dominio del tiempo resulta de una señal que vamos a llamar S tilde de t, que tiene este espectro, que fue multiplicada por el fasor e a la j2pi fc para generar esa traslación espectral. Y he dejado aquí un espacio en blanco porque vamos a agregar una raíz de 2, cuyo motivo va a quedar claro más adelante, pero es básicamente una ecualización de energías. Esta señal, naranja, es desde luego compleja. Es compleja porque no posee las propiedades de simetría necesarias para que sea real. Es trasladada mediante un fasor a la pasabanda, por eso produce otra señal que tiene todas las cualidades de una preenvolvente positiva, que es también compleja. Y si volvemos, de hecho, a la lámina anterior, la preenvolvente positiva es por construcción una señal compleja. Ahora, lo interesante es que si esto es una envolvente positiva y es la envolvente positiva de esta señal roja, la relación entre estas dos es simplemente tomar el valor real de todo esto. ¿Sí? Así que hemos construido una forma de conectar el espectro observado en frecuencias positivas de una señal de pasabanda real con una señal compleja de banda base. Y esa señal compleja de banda base recibe el nombre de envolvente compleja de la señal original S de T, que hemos dicho, ojo, tal vez reiterarlo, esta aquí es real y de pasabanda. Si recordamos entonces la conexión que hay entre la preenvolvente positiva y la señal original, entonces sabemos que S de t siempre puede ser obtenida como la parte real de la preenvolvente positiva, y la preenvolvente positiva ahora la hemos escrito como raíz de 2 veces la envolvente compleja multiplicado por e elevado a j2pi fc t. Y esta es la relación fundamental entre una señal real de pasabanda y su envolvente compleja. El factor raíz de 2 no aparece en todos los textos. En general es omitido. Pero
es conveniente usarlo. Nosotros lo usamos para que la envolvente compleja S tilde de t tenga la misma potencia que la señal original S de t. Y esto facilita en algunas situaciones algunos cálculos. Ahora, siendo la envolvente compleja una señal compleja, desde luego que siempre podemos escribirla como una suma de una componente real, que vamos a llamar la componente en fase, S sub i de t, y una componente compleja, que vamos a llamar S sub q de t, que es la componente en cuadratura. Entonces, tenemos una señal compleja que se compone de dos señales reales. Y esas dos señales reales reciben los nombres de componente en fase y componente en cuadratura. Y un último comentario que quiero hacer, y para eso voy a tomar una hoja nueva, es, ojo con lo siguiente. La traslación espectral en el sentido tradicional mediante producto con coseno de 2pi fct, básicamente lo que aprendimos cuando estudiamos comunicaciones, modulación analógica, no genera el mismo resultado. Y para eso, tal vez lo mejor que podemos hacer es volver a esta página de acá y copiar estos gráficos para poder reutilizarlos y presentar la idea en forma gráficamente similar. Tenemos una señal original. Voy a eliminar la preenvolvente positiva. Voy a mover hacia arriba la envolvente compleja. Vamos aquí a aprovechar a poner S tilde de F. Lo voy a complementar aquí también, S tilde de F. Y supongamos
que la envolvente compleja es multiplicada por un coseno. Entonces voy a copiar los ejes coordenados. Ahí está. Y una multiplicación por coseno en el dominio de la frecuencia, multiplicación por coseno en el dominio del tiempo, es en el dominio de la frecuencia una convolución. Y el coseno en el dominio de la frecuencia es un par de impulsos que llamamos horquilla. Entonces la convolución entre esta y esta produce un resultado igual a lo siguiente. Ahí está. Vale decir que ambos impulsos en frecuencia trasladan este espectro produciendo una señal de pasabanda que no es simétrica. Por lo tanto, esta señal no es real, es compleja. ¿Sí? Entonces, quiero enfatizar este aspecto. Estamos yendo a una situación más general que la que teníamos en el caso de modulación analógica. Estamos yendo a una situación en la cual se produce una señal de pasabanda real compatible con una transmisión a través de un medio físico a partir de una señal de banda base compleja. ¿Y cómo se puede explotar esto? ¿Y cómo se puede utilizar esto para comunicaciones digitales? Es algo que vamos a ver en las cápsulas que siguen.